Y bueno, pues para hablar de economía y hablar de números y en relación al impacto de ello en la canasta básica y en el tema de la inflación, saludo al catedrático e investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana, Rafael Arias Hernández. Rafa, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, mi querido Luis? Al auditorio, buenas tardes, a tus órdenes. Oye, pues platicar, sí es un efecto positivo, como dice el presidente de la República, que ha mejorado el salario mínimo en los últimos 30 años, es el mejor salario que se ha tenido y que con ello se recupera 20% del valor del salario. O sea, ¿sirve para algo esto? Bueno, desde luego que este tipo de bromas hay que apreciarlas en toda su magnitud, Sí. porque desde luego que hay un aumento, pero el aumento evidentemente no es significativo. Sí, Las miles de recomendaciones internas, sí, incluso ahora internacionales, se ve que se le olvidó lo que le vino a decir el presidente de Canadá sobre la preocupación que hay en muchos países de ver que en México se pagan salarios de miseria sí, y que no hay un mercado interno fuerte, sí, que es un problema para todos los inversionistas del mundo, y sobre todo que hay una pobreza creciente, y no solo pobreza en Veracruz. Ahora incluso hay quienes orgullosamente dicen en los niveles gubernamentales que están atendiendo más y más hambrientos, lo cual dan verdaderamente lástima todos estos personajes que no aprecian cómo los mexicanos, los sí, veracruzanos, están padeciendo los horrores de la política pública. ¿Por qué? Porque simplemente hay que ver, y aquí no me preguntes a mí, pregúntale a las que más saben de economía, que claro, son las amas amas de de casa. casa. Sí, Sí, ellas se están dando cuenta de que no alcanza para nada, claro. y ahora festejar que se aumenta un 8%, porque fue de 80 a 88 pesos, ni siquiera se alcanza, y ya lo veremos, Sí. y esta es una apuesta que Las Vegas pagan 1,000 a 1. Sí, cuando se vean el costo en el que está aumentando la canasta básica, Claro. ya verán esa ridiculez. Yo creo que habría que empezar por pagarles los salarios mínimos a los de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a los diputados, a muchos funcionarios que no tienen ni la más remota idea de los problemas que tiene la gente para poder subsistir. Hablas de este salario que pues evidentemente sí es irrisorio. Te pregunto también, a ver, estamos inmersos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio y es evidente que México ahí no está en igualdad de circunstancias. En Estados Unidos se pagan salarios pues de otra manera. En empezar se pagan por hora y se pagan en dólares, que el valor del dólar es muy distinto al del peso. En Canadá ni se diga, también el nivel de vida y el salario es diferente. ¿Cómo empatar, cómo poder pues, decir que realmente se puede tener una mejoría sin, claro está, afectar pues las otras variables macroeconómicas, que es evidentemente al incrementar los salarios se va a incrementar la inflación? No hay una relación tan directa. Es decir, si así fuera, los incrementos de salarios en Estados Unidos tendrían a los Estados Unidos contra la pared en la inflación. No, la composición del costo Sí, salarial no es tan exagerada como se ha hecho creer en México, pero si así fuera, sí, la pregunta central vuelve a ser la misma. ¿Por qué tienen esos super archi recontra magno sueldos, magistrados, diputados, senadores, funcionarios de muchos órganos autónomos? ¿Por qué hay esa diferencia tan grande, tan abismal? Y aquí lo más importante es que aún suponiendo que tuviera algún efecto inflacionario, el sufrimiento, claro. las limitaciones, los Sí, sacrificios de más de 60 millones de mexicanos, y en Veracruz sí, la producción actual de 800 pobres diarios que ya se producen en Veracruz. Es decir, eso simplemente justificaría para escuchar y atender las recomendaciones internacionales, pero sobre todo entender y atender los reclamos, el hartazgo de la población. No, es decir, el fortalecimiento del mercado interno es un hecho que tiene cientos de años, que es una sí, diferencia sustancial ok. entre la política colonizadora anglosajona y la política colonizadora española. Es un viejo tema que
que simple y sencillamente hay que poner en su lugar. Pero repito, el problema central es que hay una contención por los abusos que se están ocasionando, pero el problema fundamental es que los precios siguen aumentando. Sí, una inflación que es en promedio ahorita del 6.5, pero que lo que se llama inflación no subyacente es de superior al 12, no va a alcanzar ni para pagar la canasta básica. Vamos a hacer el ridículo en el mundo una vez más con los supuestos salarios mínimos. Y déjame decir otra cosa, Luis, para que quede muy claro y el auditorio entienda cómo los principales violadores de las leyes, los violadores de la Constitución, es que la Constitución exige que se fijen salario mínimo suficiente para sobrevivir. No es así. Claro. Entonces, ahorita habría que acusar a los miembros de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y a los encargados de la política económica en México de irresponsabilidad, porque simple y sencillamente ¿quién está pagando la inflación? ¿Quién está pagando la devaluación? ¿Quién está pagando la crisis económica? Pues los mexicanos, los veracruzanos. Ese es el problema, mi querido Luis. Pues mi querido Rafa Arias, investigador y catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana, pues más claro ni el agua. Hay que fortalecer el mercado interno, hay que fortalecer el mercado al interior del estado de Veracruz, sobre todo entre proveedores y productores, a efecto de pues, mejorar ello, y con eso pues ir abatiendo, vamos a decirlo así, el problema que generan otros escenarios económicos ahí donde nos quieren vender, como dicen, espejitos. Gracias, Rafa. Así es. Gracias a ti, Luis, y una muy rápida y pequeña broma. Sí, más claro del agua, hasta que la privatizan, ¿eh? Cuídate mucho, Rafa. Igualmente, hasta luego. Ese es Rafael Arias Hernández. Vamos a hacer una pausa y regresamos en contacto. Gracias.